Compartimos entonces la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 7 en adelante en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice así la poderosa palabra del Señor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Seamos ricamente bendecidos por la lectura de la palabra del Señor. Es bien profundo e interesante lo que está exhortando acá, escribiendo el apóstol Pablo. Fíjese que lo primero de lo que hemos compartido nos habla de un tesoro, algo que en realidad tiene un valor incalculable, un gran valor, pero que está depositado en vasos de barro. En vasos de barro. Fíjese que esta es una metáfora que está haciendo Pablo, y ese vaso de barro aquí equivale a lo que somos nosotros. Nosotros somos ese vaso de barro, porque es ahí donde el Señor deposita esto que es un tesoro. Es un tesoro. Dice el apóstol Pablo, pero tenemos este tesoro, un tesoro de incalculable valor. ¿Qué es el tesoro que está hablando el apóstol Pablo? El Evangelio. Es un tesoro. Bien. Ahora, aquí hay un contraste, porque él está hablando de vasos de barro, pero también está hablando del poder, de la excelencia del poder. ¿Se fija que esto nos hace un llamado a la reflexión, a lo que en realidad somos usted y yo? Más allá de lo que podamos hacer en las manos del Señor, más allá de donde el Señor nos lleve, nosotros somos vasos de barro. Porque la gloria no es para nosotros. La gloria es del Señor. Y fíjese que estas palabras son tan propicias para este tiempo, donde se nos presentan diversos modelos, diversos estereotipos de predicadores que usted ve a veces por la televisión, donde incluso hoy hay varias de esas figuras, algunas mundialmente conocidas, que están siendo investigadas por casos que tienen que ver con lo económico. Gente que por sus estilos de vida, por sus acaudaladas maneras de vivir, por querer graficarlo de alguna forma, ¿sabe?, han como transmitido un modelo de el evangelista, un modelo de predicador. Fíjese que acá tenemos a un apóstol, como el propio apóstol Pablo se identificaba, apóstol de Jesucristo, no de hombre, sino de Dios. Un hombre que él mismo está escribiendo y reconociéndose también como un vaso de barro. O sea, si hay alguien que podemos decir con certeza que era usado por el Señor, es el apóstol Pablo. Ahora, fíjese por qué es tan interesante de estos contrastes. Porque hoy día vemos a mucha gente que se encuentra ilusionada con que el Señor pueda hacer con ellos tal o cual cosa. Tienen motivaciones, pero son motivaciones equivocadas, erradas. No por nada se dice
que la religión, alguien lo graficó así, lo dijo así, es uno de los mejores negocios del mundo. No quisiera entrar mucho en detalle de aquello, pero es cosa de ver, de hacer una panorámica en las diversas ciudades. Como hoy día hay algunos que utilizan el nombre de Jesucristo para usufructuar. Usted lo puede ver, yo no quiero dar nombre. Pero utilizan el nombre de Jesucristo para usufructuar. Y yo me acuerdo de unos hermanos que justamente iban pasando por fuera de una de estas denominadas iglesias. Y tenían un libro afuera donde la gente podía pedir la oración. Y ellos dijeron, ¿saben? Nos gustaría pedir la oración. Se encontraron con la sorpresa estos hermanos que la oración en ese lugar tenía un precio, no hay problema. Nosotros vamos a orar, pero usted sabe, nos tienen que pagar X cantidad de dinero. Así que los hermanos no pagaron nada y se fueron nomás a su congregación. No sé qué les pasó, pero ellos, no sé si lo hicieron por curiosidad, pero preguntaron. O como esa familia que tenían una persona enferma de cáncer y que de esa misma secta que yo le llamo, estos hombres le dijeron, nosotros le sanamos a su familiar. Nosotros se lo sanamos, pero nos tiene que pagar X cantidad de dinero. Entonces, lo que es la fe, la religión, se ha transformado en uno de los negocios más lucrativos hoy por hoy. Entonces hay gente que lo ha visto como una oportunidad para surgir, pero el hombre verdadero de Dios, la mujer verdadera de Dios, sabe que el verdadero evangelio está marcado por la renuncia. ¿Se acuerda usted de esa oportunidad cuando habían algunos que querían seguir a Jesús y donde Jesús les dijo claramente, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, como que empezó a desinflarle las aspiraciones? Chicos, prepárense porque no vamos a estar en un hotel 5 estrellas, porque yo no tengo dónde recostar mi cabeza, fue lo que dijo Jesús. Algunos hoy día aspiran a la corona, quieren la corona, lo que significa el poder, pero el verdadero evangelio, primero está la cruz, después está la corona. ¿Me escuchó? Primero es la cruz. El que quiera seguir en pos de mí, dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que dijo? Niéguese a sí mismo. Tome, ¿qué cosa? Su corona. Tome su cruz. Cada día, agrega esa palabra el evangelista Lucas, tome su cruz cada día, no solamente el día de culto. Tome su cruz cada día y sígame. Entonces el verdadero evangelio está trazado por nuestro Señor Jesucristo, quien uno lo ve claramente por el testimonio de las Sagradas Escrituras, fue obediente hasta la muerte. ¿Se da cuenta? Y hay por ahí como que a algunos ya no les gusta. Por eso que hoy día con tristeza tengo que decirlo, yo sé que hay gente que nos escucha en muchos lugares, pero con tristeza tengo que decir que hay gente que se aprovecha de la debilidad, de la ignorancia de las personas para ofrecerle un evangelio distinto, un evangelio distorsionado, y tenemos una cantidad de gente que también lo que está pasando con ellos están dolidos, están heridos. ¿Por qué? Porque ellos fueron, de una u otra forma, fueron abusados. Ellos querían servir al Señor. Ellos querían entregar sus vidas a Dios, sin embargo se encontraron con personas inescrupulosas que hicieron de la fe un negocio. ¿Cuántas personas, cuántos modelos hoy día vemos que parecen prácticamente inalcanzables? A mí me conmueve tanto cuando vemos al propio Señor Jesucristo. ¿Se acuerda de ese pasaje que nos relata el evangelista Marcos? Cuando dice que cuando Jesús vio la multitud, tuvo compasión de ellos porque los vio
como ovejas que no tenían pastor. Es un pasaje que a mí me conmueve. Jesús seguramente estaba cansado. La actividad era intensa. Sin embargo, Jesús, ¿sabe? Se dio el tiempo para estar con esas personas. Jesús se dio el tiempo para enseñarles de la palabra, para sanar a los que estaban enfermos. Se hizo tarde. Jesús les dio alimento, multiplicó el pan y los peces, y eso no es todo. Porque Jesucristo mismo en persona, dice la Biblia, tiene que verlo usted, ¿sabe? Él despidió a la multitud. Él no salió por la puerta chica, por la puerta de atrás, que nadie lo viera, no tener contacto con nadie. Jesucristo mismo en vivo y en directo, Él despidió a la multitud. Entonces la expresión del apóstol Pablo es un modelo para nosotros, de saber reconocer que en realidad nosotros somos frágiles, nosotros somos vasos de barro y la excelencia del poder de Dios es para Él y no es de nosotros, es de Él. El Señor, a Él le ha placido en este vaso de barro que somos usted y yo, depositar eso tan valioso como es su poder, entregarnos esto tan valioso como es el Evangelio, la predicación de su palabra. Y mire, para seguir, porque insisto, esto no corresponde al estereotipo de predicador famoso, de jet privado, de casas, mansiones, no corresponde a eso lo que vamos a ver ahora. Y seguramente usted muy pocas veces ha escuchado un mensaje como este, porque este es un mensaje que difícilmente la gente va a pasar al final a llorar un poquito al altar. Este es un mensaje de demanda. El apóstol Pablo hace aquí y habla de 4 paradojas. Mire lo que él dice. Dice que estamos atribulados en todo. Estamos atribulados en todos. ¿Sabe? Como que el apóstol Pablo nos está diciendo, señoras y señores, tenemos problemas. Tenemos problemas. ¿Ve? No es el evangelio ese exitista que decía, venga al Señor y se le van a terminar todos los problemas. El apóstol Pablo está diciendo que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Primera paradoja, estamos atribulados, tenemos problemas, tenemos el agua hasta el cuello, señoras y señores, sí, estamos complicados, pero no estamos angustiados. Primero. Segundo, en apuros. ¿Quién está en apuros hoy? En apuros, el apóstol Pablo lo estaba. En apuros, mas no desesperados. ¿Se va fijando el contraste? En apuros, mas no desesperados. Antes dijo, estamos atribulados. ¿En qué cosa? En todo, dijo. En todo. Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Yo le pregunto, ¿en qué está pensando el apóstol Pablo cuando está escribiendo esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere transmitirnos a través de esta palabra a nosotros? Mire, sigue diciendo, tercera paradoja, perseguidos. Y él podía hablar con mucha propiedad de esto. Un hombre que sufría por su amor por las almas, que sentía esa pasión por predicar la palabra, pero que también sufría por aquello. No solamente sufrir desde el punto de vista de no poder quizás hacer más cosas, sino que también porque en algunos lugares al apóstol Pablo lo trataron muy mal. Fue golpeado. ¿Se acuerda usted cómo le fue al apóstol Pablo cuando fue a evangelizar a Listra? ¿Se acuerda usted cómo le fue ahí?
cómo lo sacan al apóstol Pablo a las afueras de la ciudad. Los que lo estaban apedreando seguramente creían que el apóstol estaba muerto. Son los ancianos que oran por él. Y el apóstol Pablo es conmovedor, porque el apóstol Pablo nos dijo, bueno, me salvé de esta, sería todo, no regreso más para allá. No, se vio un poquito mejor y volvió a ese lugar a predicar la palabra, un verdadero ejemplo de amor por las almas. Dice, perseguidos, mas no desamparados. Oiga, gracias a Dios por esta palabra, porque tenemos tantos hermanos nuestros, a lo mejor algunos de nosotros mismos, que hoy día está pasando por aflicción. Y hoy día algunos predican un evangelio que no hay que tener aflicciones. Que si usted tiene problemas económicos, usted está enfermo, poco menos está en pecado. Hay algunos que predican ese evangelio. No, usted no tiene que enfermarse, dicen. Y hay una mala interpretación de la palabra del Señor. Dice, usted no tiene que enfermarse porque su palabra dice que en la cruz Él llevó nuestras enfermedades. Entonces, como que interpretan que alguien que puede estar pasando en una prueba, un proceso de enfermedad, como que poco menos está en pecado. Y aquí tenemos al apóstol Pablo hablando y diciendo que estaba pasando por diversos tipos de situaciones difíciles. Él dice, perseguidos, mas no desamparados. Y escuche esto. Derribados, pero no destruidos. Dice derribado. Sí, dice derribado. Si usted que nos está escuchando tiene alguna duda, es el versículo 9 de la segunda carta a los Corintios capítulo 4. Si nunca se lo predicaron, tiene su palabra, vaya y véalo. Dice derribados. ¿Sabe a lo que se asemeja esto? Se asemeja al box. ¿Ha visto usted alguna batalla de esas del box? ¿Ah? Está en el ring, ¿no es cierto? Cuando caen ahí, quedan tirados, se ponen a contar, dice está derribado. O sea, está en la lona. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo esto. Derribado. Derribado. Es que ¿sabe qué? Acá hay otra cosa. Porque hoy día con todo este movimiento de la confesión positiva, algunos pueden estar pasando situaciones muy difíciles, pero dicen, no lo diga. No lo declare. No diga eso. Mire lo que está diciendo el apóstol Pablo. Estamos derribados. ¿Lo dice o no lo dice? Derribados, dice, pero no destruidos. En otras palabras, ¿sabe él lo que él nos está diciendo acá? Esto es como perdimos una batalla. Es verdad, perdimos una batalla, pero la guerra no la vamos a perder. Estamos derribados, pero destruidos no estamos. Es distinto, es diferente estar derribado a estar destruido. Alguien que está ya destruido, estar en la última. ¿No es cierto? Ellos dicen, estamos derribados, pero no destruidos. ¿Sabe lo que nos está impregnando el apóstol Pablo, el Señor, a través de estas palabras? Esperanza. Esperanza. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es diferente, es distinto. Estamos en la lucha. Estamos con la mirada puesta en la meta. ¿Bien? Pasaban situaciones difíciles, le tocaba enfrentar cosas que eran adversas para ellos. Sin embargo, ellos sabían en quién habían puesto su confianza. Ellos sabían que el Señor no los iba a desamparar. Ellos sabían. Me estaba recordando las palabras que dice el apóstol Pedro en una de sus cartas. Él dice que vamos tras las pisadas de Jesucristo. Las pisadas de Jesucristo. Y si usted cree que a Jesucristo se le dio todo fácil, todo sencillo en su ministerio,
Si usted cree que a Jesucristo en su ministerio toda la gente lo amaba, si usted cree que Jesucristo en su círculo de los 12 tenía total acuerdo hacia Él, adhesión hacia Él, si usted cree eso, está equivocado, está equivocada. A Jesús no se le dieron las cosas fáciles. Y yo creo que por eso también el apóstol Pablo, que no se le dio sencillo todo. El apóstol Pablo llegó a decir, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Por eso que también con autoridad puede él decir lo siguiente: llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Eso es lo que dice él, en el cuerpo. En otras partes él dice que lleva las marcas de Cristo, porque le tocó vivir situaciones donde fue azotado, donde fue golpeado. Y la Biblia nos da una panorámica, pero ¿cuál habrá sido el escenario exacto? No lo sabemos con precisión, porque cuántas cosas más que probablemente no se escribieron y que tuvieron que enfrentar. La gente que hablaba mal de ellos, que murmuraba de ellos, que los calumniaba, tuvieron que enfrentar. Por eso el apóstol Pablo con autoridad dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Pero ¿sabe para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es el mismo que dijo, con Cristo juntamente estoy crucificado, y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sabe? El verdadero evangelio. ¿Por qué digo verdadero evangelio? Porque hoy día hay otros evangelios. Hay otros evangelios más suavecitos, más light. Hay otros evangelios donde le ofrecen milagros, le ponen precios. Usted quiere tal cosa, tienen que pagar o tienen que pactar. Eso dicen. Hay otro evangelio. Eso no es bíblico. Este es el verdadero evangelio, el que está trazado por la palabra de Dios. Vamos a tener que vivir situaciones difíciles en nuestro peregrinar, en nuestro paso por la tierra, sí. Vamos a tener que sufrir por causa del evangelio de Jesucristo, sí, sí. Quizás no como hoy día algunos de nuestros hermanos que están sufriendo persecuciones. Hay un grupo, una iglesia subterránea, por ejemplo, en China, que se está rebelando en contra del gobierno, porque ellos van a seguir predicando. Ellos van a seguir haciendo lo que saben que tienen que hacer. Hay otros tantos rebeldes en Corea del Norte, que pese a que el gobierno los tiene amenazados, si lo encuentran con una Biblia, usted va a tener inconvenientes. Eso en Corea del Norte y otras partes más. Gente que está viviendo persecuciones. Pero sabe usted especialmente que hace poco llegó al Señor, quizás está viviendo un proceso difícil al interior de su familia, porque en su familia hoy día lo están criticando. En su familia hoy día le están diciendo, mira lo que se te ocurrió, estás loco, estás loca, ¿cómo se te ocurre volverte evangélico? ¿Nos toca vivir esas cosas? Sí. Pero no se les olvide que al propio Señor Jesucristo, y no solamente a Él, sino que también a los apóstoles y muchos tantos más tuvieron que vivir situaciones difíciles por haber abrazado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué maravillosa palabra. Como el Señor pone este tesoro precioso, maravilloso, grande en nosotros. Vasos de barro. Un vaso de barro, su valor es ínfimo, es pequeño. El tema es lo que contiene ese vaso de barro. Un tesoro. En usted, en mí, hay un tesoro. Pablo sabía que aunque tendría que enfrentar situaciones difíciles, vicisitudes, Pablo sabía que Dios no lo iba a dejar. Pablo sabía quién estaba con él, y eso es lo que encontramos
en las últimas palabras que conocemos del apóstol Pablo en las Sagradas Escrituras. Cuando otros lo dejan, lo abandonan, él dice, pero el Señor estuvo conmigo. Pero el Señor estuvo conmigo. ¿Sabe? Y yo leía unas palabras preciosas de Juana de Arco, de Francia, que decía, es mejor estar sola con Dios. Es mejor estar sola con Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo lo dice de otra forma. Pero el Señor ha estado conmigo. Y siempre Él, lo tenemos claro a través de su palabra, siempre Él estaba mirando a la meta. Adelante estaba el premio del supremo llamamiento. Adelante estaba la corona. Él dijo, ahora me aguarda la corona de la vida. Eso dijo. Mire qué maravilloso, qué lindo que nosotros, más allá de lo que estemos hoy día enfrentando, porque todas estas situaciones, el propio apóstol Pablo también escribió, dijo, esta leve tribulación pasajera. Es momentánea. La vida es corta. No se compara con la gloria venidera. Por eso él dice, ahora me aguarda la corona de la vida. Las últimas palabras de la segunda carta a Timoteo. Ahora me aguarda la corona de la vida. Y dice, no solo a mí, qué lindo, sino que a todos los que aman su venida. Yo no sé por lo que usted pueda estar pasando hoy, lo que usted está enfrentando hoy, pero yo sé que la palabra del Señor nos anima a seguir adelante. En primer lugar, no se olvide que usted y yo somos vasos de barro. La excelencia del poder es de Dios, no de nosotros. Vasos de barro. Y más allá de lo que usted esté viviendo, quizás está en un hospital, o quizás está en su casa, desahuciado de los doctores, no lo sé. Quizás está viviendo una crisis, la más grande de su vida, no lo sé. Pero en medio de esa crisis, Dios se puede glorificar. En medio de esa crisis, nosotros tenemos que siempre ver con esperanza que el Dios en que hemos creído es un Dios grande. Que podemos estar derribados, como dijo el apóstol Pablo. ¿Cuántos en algún momento nos hemos sentido derribados? Y más encima el enemigo diciendo, de aquí ya jodiste, no te levantas más. Pero ahí ha estado la mano del Señor, del que siempre nos otorga esa ayuda. La Biblia dice, 7 veces caerá el justo, mas Jehová lo levantará. Amén. Gloria al Señor, por quienes tenemos ese testimonio, que aunque hemos estado en esa crisis, derribados quizá, el Señor nos ha sacado en victoria. Y así también el Señor lo va a hacer con usted. Así lo va a hacer con todos los que hoy día se afirmen en el Señor y puedan decir esas mismas palabras. Quizás estamos derribados, pero destruidos no estamos. De estas nos vamos a levantar y vamos a seguir adelante sirviendo al Señor. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta tu palabra y gracias, Señor, por esta enseñanza. El asedio, la presión hoy día que existe en el mundo, especialmente, Señor, de teleevangelistas, de predicadores, de doctrinas torcidas. Hoy día, Señor, han causado estragos, Señor, dentro de tu iglesia. Señor, qué tremendo ejemplo y tremendas palabras del apóstol Pablo. Señor, que hoy día también tomamos esa palabra. Señor, palabras que están escritas con humildad. Señor, se consideraba un vaso de barro. Y eso somos. Señor, si la excelencia del poder es tuya, no nuestra. Señor, viviendo distintos tipos de situaciones, Señor, ¿por qué lo estaba viviendo? Por hacer tu voluntad, por predicar tu palabra. Pero nada, Señor, que no fuera a ser recompensado. Y ninguna situación, Señor, en la que Él no pudiera tener la seguridad que tu cobertura, que tu protección estaba con Él. Amén. Te pido, Señor, en esta hora, Señor amado, que nosotros podamos aferrarnos a ti, Señor, para vivir la vida
de modo, Señor, que te honren nuestras acciones. Y si nos toca sufrir por tu causa, vamos a ser bienaventurados. Lo dice tu palabra en Mateo capítulo 5. Bienaventurados cuando os persigan y os calumnien y hablen toda clase de mal contra vosotros. Señor, ese es el verdadero evangelio. Amén. Un camino, Jesús, que tú comenzaste y trazaste, y fue así. Algunos te amaron, Señor, y otros, Señor, te despreciaron, te desecharon, al punto, Señor, que llegaste ahí a la cruz. Pero nuestra esperanza es, Señor, que si morimos, Señor, si llevamos la marca de tu muerte en nosotros, también en ti, Señor, encontraremos la vida. Glorioso Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias por darme la bendición de predicar tu palabra. Te pido que bendigas, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Amén. Y cada uno, Señor, de los que nos está escuchando. En el poderoso nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Gracias, Señor.